Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes, profesores, autoridades que nos acompañan hoy de la Universidad Gabriela Mistral. Mi nombre es Ana María Huidobro, directora del Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad Gabriela Mistral. Y para mí hoy es un gran honor darle la más cordial bienvenida a esta masterclass, un espacio que hemos diseñado para reflexionar sobre uno de los desafíos más críticos que enfrentan las corporaciones en la actualidad, la gestión y la protección de los datos personales. Y quiero contextualizar un poco antes de entrar de lleno a esta materia con nuestros invitados. Sabemos que durante mucho tiempo el mundo corporativo ha operado bajo la premisa de que los datos son el nuevo petróleo. Esta visión nos llevó a una era de acumulación masiva de información. Sin embargo, hoy el paradigma ha cambiado drásticamente. La acumulación desmedida ya no es un activo inofensivo, sino que representa más bien un riesgo latente y da paso a una nueva era que exige, como veremos hoy, maximizar la minimización de datos y resguardar la confidencialidad en todo momento. En nuestro país, este cambio de paradigma no es solo teórico, sino una realidad jurídica ineludible. Durante años, el tratamiento de datos estuvo regulado por la Ley 19.628 del año 99, una norma pionera en su momento, pero que con el avance de la tecnología y sus bajas multas demostró ser insuficiente para la era digital. Sin embargo, con la reciente e histórica promulgación de la Ley 21.719, Chile ha dado un salto hacia el estándar mundial. Hoy nos enfrentamos a un escenario con un nuevo régimen de responsabilidades, que es la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales y sanciones pecuniarias que obligan a las empresas a tomarse la privacidad en serio. Como abogados y futuros especialistas en derecho de la empresa, debemos comprender que una mala gestión de datos personales ya no se traduce únicamente en un problema de cumplimiento normativo. Hoy implica riesgos operativos, severas consecuencias financieras y quizás lo más difícil de recuperar, un daño reputacional incalculable frente a los consumidores y al mercado. Para profundizar en las verdaderas dimensiones de estos riesgos y entender cómo las empresas deben prepararse, hoy tenemos el privilegio de contar con dos grandes expertos en la materia. Agradezco especialmente a nuestro expositor principal, Martín Mois Freiwirth, socio de Aninat Abogados, que nos guiará a través de esta contingencia. Martín es abogado de la Universidad de Chile, el LLM, por la University of Pennsylvania, y diplomado en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica por la Universidad de California. Especialista en Derecho y Tecnología, Protección de Datos Personales, Gobierno Corporativo e Innovación. Asesora a empresas nacionales e internacionales en materia regulatoria, comerciales y de transformación digital, y es miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la International Association of Privacy Professionals. También quiero agradecer la presencia en calidad de moderadora de esta masterclass a María Eugenia Sabaj, también abogada de la Pontificia Universidad Católica, Sociedad Aninat Abogados, especialista también en Derecho Corporativo, Comercial, Fusiones y Adquisiciones, Gobierno Corporativo y Venture Capital, que liderará hoy día la conversación. Sin más preámbulos y para no quitarles tiempo a los que realmente nos convocan, les doy la bienvenida y los dejo con ustedes a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Además, para conversar de un tema tan importante hoy en día, tal como la Ana María decía, hoy cualquier organización tiene que entender cómo se recopila, cómo se almacena, cómo se protege la información que tiene como una cuestión estratégica que atraviesa transversalmente a todas las industrias, como explicó la Ana María, con la vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, en que los riesgos de las empresas aumentan sustancialmente. Lo que hasta hace poco era una discusión más bien teórica, ahora se va a convertir en una exigencia con una fiscalización real. Entonces, en ese sentido, ¿cómo manejamos los datos personales, cómo los gestionamos para evitar esos riesgos? Pasa a ser algo fundamental para las empresas. Tenemos aquí a Martín, que va a empezar con su presentación. Los invito a todos a que tomen nota de sus preguntas y aprovechen la experiencia de Martín para que se puedan llevar herramientas concretas sobre cómo identificar y mitigar los riesgos que están asociados a esta práctica. Así que con esto le cedo la palabra a Martín y yo voy a ir interviniendo a veces para hacer un poco más concretas las cosas que nos va a contar Martín, que es un apasionado por estos temas. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a todos.
y bueno, buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña, ¿cierto?, en este día lluvioso. Eh, Primero, esta presentación se va a referir a lo que está, ¿cierto?, en el título, ¿cierto?, que es los riesgos asociados a una gestión inadecuada de datos personales. Y me gusta mucho hablar de este tema, ¿cierto?, porque uno tiene una noción algo críptica de cómo los datos personales, digamos, circulan en el tráfico comercial ordinario. Y la idea de esta presentación es poder mostrarles un poco cómo esto ya dejó de ser una cosa algo abstracta a pasar a ser un riesgo concreto, eh, que está muy vinculado con esta, si ustedes quieren, verdadera ola regulatoria de compliance que ha habido en Chile en los últimos años, ¿cierto? En que hemos ido aprobando leyes de delitos económicos, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cierto? La ley Carin, todas estas normas que han de alguna forma posicionado al compliance en, digamos, la mesa principal de lo que son las preocupaciones de las empresas, y en esta mesa, ¿cierto?, la última patita pasa a ser el tratamiento de los datos personales y la ciberseguridad. Entonces, la idea es que podamos ir repasando un poco de qué trata este tema, aterrizándolo eventualmente después en lo que tiene que ver con la normativa chilena, ¿cierto? Pero con mucha mirada hacia especialmente Europa y al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la principal fuerte inspiradora de la ley chilena. ¿Ah? Voy a tratar de ir rápido, ¿cierto? Para que tengamos tiempo para poder conversar esto y para que puedan hacernos preguntas y darle digamos, una orientación más dinámica a la presentación. ¿Ya? Martín, Entonces, perdona sí. que te interrumpa, no estás presentando, para que ¿No por estoy favor presentando? presentes. No, Ya. Entonces voy a compartir. eso, muchas gracias. Ahí sí está presentando. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Listo. Entonces, partamos. Entonces, un poco volviendo ¿cierto?, a lo que hablamos en la Espera introducción de... un poquito, Martín, perdona que te interrumpa, pero estás proyectando con las notas. Hay que ponerlo Ah, en de nuevo, modo sin espérame. notas para que lo podamos ver en completo. Eso, ahí está perfecto. Muchas gracias. ¿Ahí sí? Ya, bien. Perfecto. Entonces, volviendo un poco a la introducción de la presentación, ¿cierto? Estamos ante lo que es un cambio de paradigma respecto de el uso de información, especialmente lo que tiene que ver con los datos personales. Entonces, en la primera década de este siglo, ¿cierto? Se hablaba mucho de esto de que los datos son el nuevo petróleo, ¿cierto? Y a mí me gusta siempre hacer la cita de este matemático inglés que dijo esto, porque uno se queda solamente como con la primera parte, ¿cierto? Que es los datos son el nuevo petróleo, o sea, como un activo muy valioso. Pero lo relevante de esa cita no era tanto el que los datos sean valiosos, sino que no son valiosos en sí mismos, sino que son valiosos en la forma en que nosotros podemos utilizar los datos. ¿Mm? Entonces, esto es lo que dice la cita, ¿cierto? Que al igual que el petróleo, que tiene que transformarse a gas, plásticos, químicos, para crear una entidad valiosa que impulse una actividad rentable, los datos es lo mismo. O sea, los datos no sirven per se, sino que sirven en la medida que puede ser descompuesto, analizado, tratado. Pero eso implica en la medida en que se hace una acumulación masiva para poder hacer ese procesamiento en una contingencia muy grande, que es lo que sucede cuando tenemos en nuestro poder una cantidad muy grande de datos y estamos sujetos eventualmente a riesgo de que esos datos puedan filtrarse o ser objeto de sustracción, ¿cierto? O de robo. Entonces, el paradigma ha ido cambiando y pasamos desde esta cita, ¿cierto?, de Michael Humby a lo que es, si queremos, lo que sería como opera ahora actualmente, que es maximizar la minimización de los datos. ¿Ah? Estos autores, Daniel Solov y Woodrow Hartsock, que son expertos estadounidenses en protección de datos, lo que dicen es al revés, ¿cierto? Sino que es que las empresas deben recopilar y conservar datos adecuados, pertinentes y necesarios, lo que es un activo contra el abuso y la esencia de la privacidad, ya que impide la creación de nuevos datos u obliga a destruirlos. ¿Ya? Y esto, como vamos a ver, no solamente es una frase de ellos, sino que es algo que se ha traducido directamente en ciertos principios que informan las leyes de protección de datos personales
tanto en Europa como en Chile. Entonces, si uno es una empresa, ¿cierto? Tú eres el ejecutivo que está a cargo de el resguardo de los datos personales en una empresa, ¿cuál es tu obligación principal? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener en consideración quien hace tratamiento de datos personales? Lo más importante es la confidencialidad, ¿cierto? Este es el deber principal que tienen quienes son calificados como responsables de los datos personales, es decir, quienes toman las decisiones del tratamiento. Y está esto consagrado específicamente como el principio por defecto en las leyes de tratamientos de datos personales. De hecho, en la ley 19.628, que es esta ley, ¿cierto?, que tenemos en Chile, antes de la modificación que va a entrar en vigencia a fines de este año, este deber era el deber principal y no se entraba en mucho más detalle respecto de cuáles otras obligaciones tenían específicamente los responsables de datos personales, sino que lo principal era que tenían que mantener la la información confidencial, ¿cierto? Y esto implica adopción de medidas organizativas, humanas y técnicas que sean apropiadas para reducir lo más posible el riesgo de la sustracción, revelación o comunicación no autorizada de la información. ¿Y por qué esto es importante? Y esto se ve, ¿cierto?, en estos dos artículos que están en la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cierto?, que reconocen primero formalmente un principio de confidencialidad y además un deber de secreto o confidencialidad. Esto demuestra, ¿cierto?, la importancia de esta norma, porque en el esquema de la ley nueva de protección de datos personales, tanto los principios como los deberes en caso de infracción llevan a responsabilidad jurídica. Eso implica no solamente que el tratamiento de datos personales debe hacerse respetando este principio de confidencialidad, ¿cierto?, sino que además la infracción de este deber se traduce primero en infracciones que pueden ser bastante graves, ¿cierto?, y después en la eventual imposición de sanciones. Y a lo que quería llegar es que lo principal de los datos personales, que es un activo intangible, ¿cierto? Piensen en activos intangibles como la información empresarial, los secretos comerciales, ¿cierto?, el know-how y las bases de datos en general, ¿cierto?, pero además los datos personales. Y ¿por qué es tan importante la confidencialidad? Porque una vez que un dato personal o en general información confidencial, ¿cierto?, es revelada y publicada en espacios como Internet, es prácticamente imposible volver a hacerlos confidenciales. Y esto puede tener efectos sustanciales para las personas cuyos datos personales fueron revelados. Pero no solo eso, sino que además, a diferencia de otro tipo de revelaciones, normalmente la filtración o la revelación no autorizada de datos personales afecta a una cantidad muy, muy relevante de personas. No solamente unos pocos, sino que produce daños que son bastante masivos. O sea, piénsenlo en general, los eventos de seguridad de la información que producen filtración de datos afectan a miles e incluso millones de personas, y eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, les voy a contar acá sobre uno de los casos que a mí por lo menos más me entretiene, ¿cierto?, que es el caso de Ashley Madison. Para los que no lo conocen, les recomiendo en Netflix, hay una miniserie, ¿cierto?, documental que es muy bueno, que se llama Ashley Madison, Sexo, Mentiras y Escándalo, que trató sobre este caso. El sitio, para los que no lo conocen, el sitio Ashley Madison es un sitio de citas, pero es un sitio de citas que tenía una particularidad, que era que estaba enfocado a tratar de captar el uso por el sitio de personas que estuvieran interesadas en tener relaciones adúlteras. Es decir, lo que buscaba el sitio era buscar a gente que quisiera tener affairs, ¿cierto?, con otras personas casadas. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, lo hacía garantizándole primero a su usuario una confidencialidad absoluta, pero además ofrecía como valor agregado el hecho de que si tú pagabas un monto adicional, la empresa de forma segura, una vez que tú terminabas o cerrabas tu cuenta, procedía inmediatamente a la eliminación segura de toda tu información. Es decir, no había cómo, si tú habías sido usuario de este sitio web, eventualmente que se pudiera saber, ¿cierto?, de que tú habías sido usuario del sitio. Y un grupo de hackers lo que se dio cuenta es que toda esta práctica que Ashley Madison
promocionaba no era efectiva. Es decir, Ashley Madison le cobraba a la gente un valor adicional para eliminar de forma segura su información y la gente pagaba, pero la información no la eliminaban. Entonces, el año 2015, estos hackers, habiéndole informado a Ashley Madison de que iban a hacer pública esta información y Ashley Madison no respondió, revelaron los datos de más de 36 millones de usuarios y publicaron toda esa información online. ¿Ya? Y esto fue no solamente un escándalo para la empresa, terrible, sino que además tuvo consecuencias que son súper serias. ¿Ah? De partida, ¿cierto? Para los afectados se produjo destrucción de vínculos familiares, pérdida de empleo, e incluso se reportaron suicidios de personas afectadas. Para la empresa, esto significó la renuncia de su gerente y su presidente, un daño reputacional que le tomó años recuperar, una acción de clase de más de 560 millones de dólares que la empresa finalmente transigió con la Agencia de Comercio estadounidense y además el tener que llegar a un acuerdo con, ¿cómo se llama? La FTC, ¿cierto? En varias medidas varias medidas de reparación que tuvieron que ser mitigadas. Entonces, esto es para demostrarles, ¿cierto?, de que una fuga de datos o una infracción al deber de confidencialidad no es superficial. Esto tiene efectos reales, no solamente las personas afectadas, sino que las empresas que pasan a llevar los deberes y las obligaciones que tienen conforme a la ley. Y de esto además podemos desprender, ¿cierto?, de que los efectos de una brecha o una gestión inadecuada de datos personales tiene consecuencias normativas bajo distintos regímenes, o sea, tiene un carácter que es multidisciplinario. De partida, obviamente, todo lo que tiene que ver con la normativa de protección de datos personales, pero además, esto ya directamente, ¿cierto?, enfocado en Chile, la normativa de protección al consumidor, la normativa de seguridad informática, ciberseguridad y delitos informáticos, y además afectación a otras normas que se remiten a normativas específicas, ¿cierto?, como la ley FinTech, la ley del registro de deuda consolidada, las obligaciones de reportería ante la Comisión para el Mercado Financiero, el uso de fichas clínicas, el uso de información por servicios públicos, el uso de datos estadísticos, etc. Entonces, es un factor relevante, ¿cierto?, a la hora de definir una gestión de datos apropiada, considerar cuáles son los costos de cumplimiento bajo estos regímenes diversos, además de problemas indirectos, ¿cierto?, que derivan, por ejemplo, de la coordinación de agencias públicas que fiscalizan, pero además de la determinación de cuáles son las sanciones aplicables. Para darles un ejemplo, ¿cierto?, una brecha de datos de una empresa como, por ejemplo, un retail o una compañía seguro, podría gatillar responsabilidad bajo 3 o 4 regímenes distintos, con supervisión y fiscalización de cada una de esas agencias. Entonces, piensen, por ejemplo, en el caso de una brecha de seguridad por la cual se produce la sustracción o revelación autorizada de datos de, por ejemplo, de los clientes de una empresa sanitaria. Esa empresa sanitaria va a tener que rendirle cuentas a la Agencia de Protección de Datos Personales, eventualmente a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, a la Comisión para el Mercado Financiero e incluso eventualmente al Servicio Nacional del Consumidor. O sea, estamos hablando de un costo de cumplimiento que puede dispararse de forma muy relevante. Martín, ¿eso ¿sí? la ley de alguna manera coordina a estas distintas fiscalizadores? Sí, la ley tiene algunas normas de coordinación, pero el problema es que esa coordinación no es, ¿cómo decirlo?, no es uniforme en todos los regímenes jurídicos que se aplican. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en la ley marco ciberseguridad, lo que se establece es que cuando existe este como conflicto normativo, quien va a tener a cargo la eventual investigación e imposición de sanciones va a ser la agencia respecto de la norma que tenga las sanciones más gravosas. Y eso no es tan fácil de determinar, primero porque las multas se han disparado en base a los regímenes nuevos, ¿cierto? Pero además porque existe cierta coincidencia en el valor de las multas, especialmente en la ley de datos personales con la ley marco ciberseguridad. Entonces, esto es algo que tengo que decírselo, ¿cierto? Como la ley de protección de datos personales todavía no está vigente y la ley marco de ciberseguridad recién está empezando a funcionar, es algo que en la práctica todavía no se ha podido ver cómo va a funcionar. ¿Ah? Y es precisamente esa incerteza lo que también agrega, ¿cierto?, como una cuota de aumento de la contingencia, de no saber cómo
esto se va a resolver, pero además cómo se van a definir estos eventuales conflictos de competencias que pueden producirse entre distintas agencias. ¿Ya? Si a esto además le agregamos de que ahí sí. Si le agregamos de que esto se ve multiplicado por, especialmente en el caso de empresas multinacionales, ¿cierto? Que tienen que cumplir con normativas en varios países, entonces el riesgo aumenta. ¿Ah? Y esto es súper importante enfatizarlo porque en base al hecho de que la Ley de Protección de Datos Personales está inspirada en el Reglamento Europeo y el Reglamento Europeo contempla normas de extraterritorialidad, eso implica que para empresas incluso que están fuera de Chile, si el tipo de servicios o el tratamiento de datos que hacen, por ejemplo, está enfocado en datos personales de ciudadanos chilenos o están dedicados a la prestación de servicios dentro de Chile, están obligados a cumplir con la ley chilena, incluso si no están domiciliados en Chile. Esto es básicamente una norma espejo de lo que existe en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Vamos ahora a cuál es la relevancia de una gestión adecuada de datos personales. ¿Ah? Y esto, acá me gusta de nuevo citar a Daniel Solov, ¿cierto? Que es que él dice, ¿cierto?, que las malas prácticas de privacidad debilitan la seguridad de los datos y las violaciones de datos suelen también, además, ser violaciones de seguridad de los datos. Es decir, un incidente de ciberseguridad, ¿cierto?, no solamente provoca daño por el solo hecho del incidente, sino que normalmente produce la sustracción de información. Y acá no solamente estamos hablando de datos personales, ¿cierto? Estamos hablando también de información que pueden ser información confidencial de una empresa como secretos comerciales, know-how, etcétera, ¿cierto? Pero además, el tipo de daño es un daño que es, digamos, multisistémico, es decir, tiene efectos distintos. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de Cambridge, en el caso de Ashley Madison ya lo vimos que produjo daños directamente a la reputación de las personas e incluso la pérdida de vida, ¿cierto? Pérdida de trabajo, etcétera. Pero acá pueden ver otro tipo de efectos, ¿cierto? En el caso de Cambridge Analytica, que yo no sé si todos se acuerdan, ¿cierto? Pero fue un caso muy, muy relevante hace, digamos, de la década pasada y que produjo, o más bien se le atribuyó, ¿cierto?, parte de las razones por las cuales se aprobó el Brexit en Inglaterra, ¿cierto? El efecto fue manipulación electoral. En el caso Sony, ¿cierto?, del año 2014, The Interview fue una película que Sony produjo, en la cual era una parodia en que se burlaban de ¿cómo se llama? Creo que era Kim Jong-un, ¿cierto? Que es el dictador de Corea del Norte. Y lo que sucedió ahí fue que hackers norcoreanos filtraron la película y amenazaron a la gente que trabajó en la producción, con lo cual, ¿cierto?, no solo se produjo una pérdida de los activos comerciales, porque todo el trabajo promocional de la película se tuvo que suspender, además de que los actores tuvieron que dejar de hacer entrevistas, ¿cierto?, por el riesgo que eventualmente pudieran ser objeto de ataques por parte de agentes norcoreanos. Y el caso Mace, ¿cierto?, es un caso que de hecho afectó a estudios de abogados en Estados Unidos y que como puso en el tapete lo que se llama la práctica de la doble extorsión, que es lo que está explicado en este cuadrito de acá, que es básicamente, ¿cierto?, que los hackers te roban la información, ¿cierto?, la encriptan, y la doble extorsión es, primero, que te cobran, ¿cierto?, para darte la llave para poder recuperar la información, pero además te vuelven a cobrar para no hacer público que fuiste víctima de un hackeo. ¿Ah? Y esto afectó a una cantidad relevante de estudios de abogados en Estados Unidos. O sea, es una cuestión que no solamente pasa, sino que además no tiene mucho respeto por el tipo de industria al cual afecta y obviamente tiene un efecto en el tipo de información que está afectada. Entonces, piénsenlo, ¿cierto? Los estudios de abogados no solamente que manejan muchos datos personales de clientes, sino que además manejan mucha información comercial, tanto propia como de sus clientes, que es estratégica, y que los abogados, por nuestros deberes, ¿cierto?, profesionales, tenemos una obligación de mantener confidencial más allá de lo que diga la ley de protección de datos personales de cada país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una gestión adecuada de datos personales? En primer lugar, tiene que partir con la identificación de la normativa a la que está sujeta, ¿cierto? Y a la cual se tiene que dar cumplimiento. Sea esto específicamente en relación con protección de datos personales, como en el caso, ¿cierto?, de la ley 19.628, o más general, como la implementación de medidas de seguridad informática,
que en el caso de Chile tiene una particularidad, porque la ley marco de ciberseguridad es una ley que obliga principalmente a quienes están definidos como prestadores de servicios esenciales o la subcategoría, ¿cierto?, de operadores de importancia vital. Entonces, ¿cierto? Para el abogado, lo primero que tiene que tener en consideración es cuál es el panorama regulatorio al cual tiene que estar adscrito, o más bien que tiene que tener en mente, ¿cierto?, para efectos de el diseño de una gestión adecuada de datos personales. Luego, y en base a la normativa, ¿cierto?, se identifican las características del negocio que están sujetas a riesgos de uso no autorizado, revelación o sustracción de datos personales, ¿cierto? Si yo tengo un negocio que funciona solamente en base a papel y tengo todo almacenado en archivadores y resulta que todo eso está en una bodega, ¿cierto? Y no conecto mi servicio de internet, es muy probable que mi exposición al riesgo probablemente puede ser más baja, ¿cierto? Pero cuando ya tengo un negocio que funciona conectado a internet, entonces ya tengo que empezar a considerar dónde están las brechas de seguridad por las cuales eventualmente puedo ser objeto de un ataque o de una sustracción de datos. Y eso también, eso Martín, perdona, es interesante porque las empresas y la gente en general piensa que el tema de la protección de datos tiene que ver con empresas que se manejan por Internet. Mucho que tenga que ver con el comercio electrónico, ¿cierto? Pero sí, no se dan cuenta que en realidad los datos personales son hasta los datos personales de los empleados, o sea, al final es algo que afecta a distintos tipos de empresas. así es. Y de hecho es un súper buen punto, ¿cierto? Porque uno tiene una idea, en base especialmente al reglamento europeo, de que esto es algo reciente. Pero hay que acordarse que la ley de datos personales en Chile está vigente desde el año 99, cuando Internet básicamente estaba en pañales, ¿cierto? O sea, digamos, en su adopción masiva. Hay que pensar que la ley del año 99 fue una ley que no fue pensada para los datos que circulan a través de Internet. Fue una ley pensada para, de alguna forma, tratar de ponerle un límite a el uso y el abuso de los datos que utilizaban los burós de información comercial. O sea, como una anécdota, ¿cierto? En esa época a la ley de datos personales se le llamaba la ley DICOM, porque fue pensada básicamente en el uso que los burós de crédito comerciales hacían de nuestra información. En tercer lugar, a partir de la identificación de las características del negocio, se tienen que implementar medidas para minimizar las violaciones y reducir lo más posible los riesgos. Y eso es súper importante recalcarlo, que es todos, digamos, esto se ha demostrado de forma permanente, que es prácticamente imposible impedir las violaciones o las brechas de datos. Normalmente los expertos de ciberseguridad les gusta bromear con esto, ¿cierto? En decir de que hay dos tipos de empresas. Hay empresas que saben que la hackearon y hay empresas que no saben que la hackearon, pero a todas las empresas la hackearon. Entonces, esto es una cosa que hay que tomársela bien en serio, ¿cierto? Especialmente porque está demostrado además que normalmente las brechas de información se producen por falla humana, no por falla técnica. Y eso además recalca la importancia de efectuar ciertas capacitaciones y de concientizar a la gente que trabaja en la empresa sobre los riesgos a los que pueden estar sujetos si es que, por ejemplo, se desvían de las prácticas de ciberseguridad que se implementan, que se capacitan, ¿cierto?, que se comunican. Luego, se privilegia la implementación de prácticas para evitar el almacenaje de datos innecesarios, ¿cierto? Lo que nosotros hablábamos de la minimización. La minimización está reconocida como un principio en el reglamento europeo y en la ley chilena se tradujo de forma, yo diría, bastante fiel en lo que se llama el principio de proporcionalidad, ¿cierto? Que es que los datos tienen que ser usados, o sea, más bien, tienen que limitarse estrictamente, ¿cierto? A aquellos que sean necesarios, adecuados y pertinentes en relación con los fines del tratamiento. Es decir, hay que tratar de evitar lo más posible de no utilizar información que uno no necesita para el negocio. Esto, además, lo que busca también es reducir los costos de administración y, por supuesto, reducir la complejidad con que los datos son guardados, resguardados y utilizados. Esto, por ejemplo, a nosotros, cuando hacemos auditoría de empresas en estos temas, somos muy molestosos en preguntarles si es que existe duplicidad de la información en respaldos físicos y respaldos digitales, porque es una práctica muy típica, ¿cierto?, de que las empresas reciban información en papel y escaneen, ¿cierto?, y la guarden digital, pero después no eliminen los papeles. O sea, ni se imaginan la cantidad de empresas que están llenas de galpones
de datos de sus trabajadores o información histórica que tienen guardada en archivadores por 20, 30 años, sin tener ninguna necesidad de tener esa información y sencillamente no se les pasa por la cabeza, ¿cierto?, de que un tratamiento adecuado de datos personales también pasa por tomar la decisión de que ese tipo de información se tiene que eliminar. Y no solo eliminarse, sino que tiene que eliminarse de forma segura. Y lo último, ¿cierto?, es que una buena gestión provee políticas y estrategias que son transparentes, responsables y públicas. Ello aumenta la confianza de los consumidores y ayuda a proteger la reputación de la empresa. Y esto además, no solamente como una buena gestión, sino que esto directamente es una obligación. En la ley nueva se contempla un principio de transparencia e información que obliga precisamente a los responsables de datos personales a comunicarle al público, ¿cierto?, cómo hacen el tratamiento de los datos que recolectan y a quién se lo comunican, y establece de hecho un mínimo, ¿cierto?, de exigencias que deben ser publicadas en los sitios web de las empresas respecto a qué información se recolecta, cómo se procesa, a quién se le comunica, cómo se responde, por cuánto tiempo se conserva, etc. Y vamos ahora directamente, ¿cierto?, a los riesgos, que digamos, es lo principal de esta presentación. Entonces, acá vamos a ver distintos tipos de riesgos que no tienen una calificación más que identificar, ¿cierto?, cuál es el efecto que tiene la brecha en la actuación de la empresa. Entonces, lo primero es lo que, digamos, lo que nos convoca normalmente, ¿cierto?, a los abogados, que son las sanciones legales y la responsabilidad. Es decir, el pago de multa a beneficio fiscal por infringir normativa. Y acá vale la pena hacer una comparación entre lo que está en la ley vigente versus lo que va a empezar a regir una vez que las modificaciones de la ley 21.719 entren en vigencia el 1 de diciembre de este año, ¿cierto? Eso es lo que todos esperamos. Puede ser que se retrase porque la Agencia de Protección de Datos todavía no tiene sus consejeros. No lo saben. ¿Ah? Pero por ahora, ¿cierto? Hasta el 1 de diciembre, las multas son bajas y raramente se aplican. La regla general es que las multas por infringir la ley van de 1 a las 10 UTM, ¿cierto? Y por infringir el título 3, que es el uso de datos que tienen que ver con información financiera, bancaria, comercial, ¿cierto? Las multas van de las 10 a las 50 UTM. Pero hay otra normativa que cambia esta ecuación. Entonces, por ejemplo, desde el año 2018, al Servicio Nacional del Consumidor se le reconoció una competencia específica para conocer de infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en el marco de relaciones de consumo. Y eso cambia la ecuación porque ahí entran a regir no las sanciones de la Ley de Datos Personales propiamente tales, sino la Ley de Protección al Consumidor. Y esa ley, la Ley de Protección al Consumidor, tiene una multa residual que es de 300 UTM, es decir, pasamos, ¿cierto?, de una regla general de 1 a 10 UTM a 300 UTM solamente en el marco de relaciones de consumo cuando el SENAC fiscaliza. ¿Cómo cambia esto con la ley 21.719? Bueno, cambia de forma bastante sustancial. Primero que nada, porque se establece una estructura sancionatoria que define infracciones en base a la gravedad. ¿Ah? Y acá lo que pueden ver, ¿cierto?, es que se definen infracciones que son leves, graves y gravísimas, y cada una de esas infracciones tiene un rango de multa que es muy sustancial a las multas más altas que estaban en las leyes que estaban vigentes hasta ahora. Es decir, digamos, si ustedes consideran, ¿cierto?, una infracción pensada en el marco de una relación de consumo de 300 UTM, vamos a partir ahora con las infracciones leves en multas que van a llegar hasta las 5.000 UTM. En caso de infracciones graves, hasta las 10.000 UTM, y en caso de infracciones gravísimas, hasta las 20.000 UTM. Estamos hablando de algo así como 1,6 millones de dólares. ¿Ah? O sea, realmente el rango, la envergadura de las multas cambia. Y eso es solamente por la multa inicial. Pero en caso de reiteraciones de multas, en caso de reiteraciones de infracciones, en el caso, por ejemplo, de empresas no pymes que cometen infracciones graves o gravísimas bajo ciertas condiciones, la multa puede llegar hasta el 2 o el 4% de los ingresos anuales por venta y servicio y otras actividades del giro en el último año calendario. O sea, estamos hablando de multas que realmente pueden hacer quebrar a una empresa. ¿Ah? Claro, porque no tiene que ver con la utilidad de la empresa, sino que con los ingresos. Por lo tanto, esto efectivamente, el riesgo asociado a estas infracciones, como tú dices, puede llevar a que una empresa termine. Directamente, ¿cierto? Acá obviamente vamos a quedar un poco sujetos a cuáles van a ser los criterios que va a definir la agencia.
que eso no es parte de esta presentación, pero es bueno, ¿cierto?, recordarlo, que es que bajo la ley nueva se crea una agencia de protección de datos personales y a diferencia del CERNAC, la agencia de datos personales no solamente va a fiscalizar el cumplimiento de la ley y va a interpretar la ley, sino que además va a sancionar. Es decir, la imposición de sanciones no queda sujeta a los tribunales ordinarios que no tienen conocimiento especializado sobre esta ley, sino que una agencia que está creada específicamente para fiscalizar, para interpretar la norma, tal como por ejemplo lo hace Impuesto Interno respecto a la norma tributaria, pero además para imponer sanciones. Y acá esto vale la pena como recalcarlo, ¿cierto? Que estas multas de porcentaje, ¿cierto? Son solamente para empresas que no son pymes, es decir, empresas que tienen facturación anual por sobre las 100.000 UF. Pero para las empresas que sí son pymes, la reiteración de infracciones puede permitirle a la empresa hasta triplicar la multa. Es decir, igual te puede caer una multa muy grande, porque en caso, por ejemplo, de infracciones gravísimas reiteradas, la multa podría triplicarse hasta las 60.000 UTM. Entonces, no es como decir, bueno, yo tengo una pyme, bueno, tengo que preocuparme menos. Eso no es la lógica con la cual va a operar la ley. Luego, hay además sanciones accesorias. Bajo la nueva ley, la agencia tiene la facultad, en caso de infracciones gravísimas reiteradas, en un periodo de 24 meses, de disponer la suspensión de las operaciones y actividades de tratamiento del responsable hasta por un término de 30 días. O sea, imagínense lo que significa eso, por ejemplo, para una clínica. Una clínica que no puede procesar los datos de salud de sus pacientes por 30 días, tiene que cerrar directamente, ¿cierto? O sea, no puede funcionar. Y además, se crea un registro público de empresas sancionadas. Perdón, acá no quiero hablar de empresas, ¿cierto? Porque los sancionados pueden ser también personas naturales. Y al final los responsables de datos personales pueden ser personas naturales. Entonces, se crea este registro público, ¿cierto? En que se detalla, no es solamente que se identifica cuál es la empresa infractora, sino también se detalla cuál fue la conducta infraccionada, las circunstancias atenuantes y las agravantes de responsabilidad y cuál es la sanción que se le impuso. Pero además, uno queda en el registro por 5 años a contar de la fecha de la anotación. Eso especialmente piénsenlo para empresas que, por ejemplo, participan en mercado público. Es una sanción muy grave porque básicamente lo que va a empezar a pasar es que en las licitaciones públicas que tengan que ver con prestación de servicios o provisión de productos en que por alguna razón se tiene que hacer tratamiento de datos personales, lo que van a hacer los servicios públicos en la base de licitación es que van a poner como una exigencia que uno va a tener que acreditar que no ha sido sancionado o no quedó incluido en el registro público de empresas infractores durante los últimos 5 años. Es decir, para empresas que básicamente subsisten proveyéndole servicios al Estado, el ser sancionado, ¿cierto?, por infringir la ley de protección de datos personales es una sanción sumamente gravosa. Eso es solamente respecto... Sí. Sí, Martín, esto, la verdad es que a mí se me hace complejo imaginar cuáles son las medidas de protección, de resguardo que tú puedes adoptar, porque si tú dices que a todas las empresas las hackean, entonces, ¿cuáles las medidas a implementar? ¿Qué puedes hacer? Porque, por ejemplo, en el tema del compliance de prevención de delito, tú tienes que tener un conjunto, ¿cierto?, de un manual de prevención, políticas que tú estás cumpliendo y estás haciendo que se cumplan dentro de tu empresa, y si después ocurre un delito ya no eres responsable. Pero aquí entonces, ¿cómo aplica la exención de responsabilidades si es que tú tienes un sistema, pero igual en definitiva te hackean y podrían hacer pública cierta información que tú resguardas? Mira, María Eugenia, la lógica de la ley, ¿cierto? Es la misma lógica de las otras leyes que tienen que ver con cumplimiento, ¿cierto? Primero, un principio general, que obviamente nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? Si nosotros en el tráfico de información a través de Internet sabemos de que el riesgo de hackeo siempre está a la vuelta de la esquina, es imposible poder diseñar un sistema por el cual eventualmente no pueda haber una filtración de información. ¿Qué es lo que le importa a la ley? A la ley lo que le importa, porque la ley lo que busca no es restringir el tráfico de información, lo que busca es rayar la cancha para efectos de que cualquier tipo de actividad económica que se realice en base al uso de datos personales se realice de una forma en que se pueda minimizar lo más posible el riesgo. Entonces, más allá de que la ley obviamente reconoce ciertas circunstancias atenuantes de responsabilidad, que vamos a hablarlas un poco más adelante, lo que importa acá primero es dar un cumplimiento estricto a cuáles son los deberes que reconoce la ley. Entonces, por ejemplo, en
lo que yo les había mencionado, ¿cierto? El tema de la confidencialidad, eso está muy vinculado al principio de proporcionalidad, pero además lo que se llama también un principio de privacidad por diseño por defecto. Es decir, cuando uno diseña su negocio, ¿cierto? O su actividad, tiene que pensar en cómo ese diseño tiene que hacerse en base a tratar de usar la menor cantidad de información posible. Y luego, lo que hay que hacer en base al estado del arte, y eso también lo reconoce la ley, es decir, no solamente el estado del arte, sino también a cuál es la capacidad que tiene la empresa, tienen que establecer ciertos recuerdos que son técnicos, organizativos y humanos para, primero, establecer un sistema por el cual solamente aquellas personas que tengan necesidad de conocer la información puedan conocerla, que existe una trazabilidad completa de cómo el dato viaja dentro de la empresa, desde que se recibe hasta que se comunica a un tercero, ¿cierto? Y de cuáles son las medidas que se van a tomar para que una vez que se produce una fuga de información, se dé el cumplimiento a la ley de forma más rápida posible. Eso tiene que ver no solamente con el hecho de eventualmente tener que informarle a quienes fueron los afectados de que se produjo la brecha, ¿cierto? Sino también a las autoridades, y acá es precisamente donde se produce como, si tú quieres, como el concurso con otras normas. Porque, por ejemplo, una brecha de seguridad que está regida por la ley marco de ciberseguridad en que se produce sustracción de información, la sustracción de información puede ser de información comercial, pero también puede ser de datos personales. ¿Te fijas? Entonces, la ley, lo que dice la ley marco de ciberseguridad es que si se produce un incidente de ciberseguridad, yo tengo que reportarle a la agencia. Pero además, si es que ese incidente de ciberseguridad implicó una sustracción de datos personales, voy a tener que reportarle a la Agencia de Protección de Datos Personales y eventualmente a quienes son las personas afectadas por esa infracción. Y acá, digamos, el universo de medidas de resguardo que se pueden tomar son bastante amplias. O sea, estamos hablando primero desde el uso de software, ¿cierto? Acá voy a mostrar un poco más adelante, pero por ejemplo, el uso de sistemas de inteligencia artificial para resguardo de información ha hecho que la exposición al riesgo de muchas empresas se disminuya, y eso se ve en cuáles han sido los costos de las vulneraciones desde el año 2025 al 2020, perdón, del 2024 al 2025, en que esos costos han disminuido. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Obviamente, una parte muy relevante es la capacitación, ¿cierto? Una parte muy importante del trabajo que nosotros hacemos es precisamente concientizar a la gente sobre el valor de su información y que uno no tiene que, digamos, entregar su información inmediatamente, sino que uno tiene que saber y tiene que ser proactivo en investigar y pedirle a quien hace tratamiento de datos que explique para qué necesita la información, cómo la usa, e incluso empezar uno mismo, ¿cierto? Como una práctica recomendable a cuestionarse este tipo de cosas, ¿cierto? Cuando vamos a la farmacia, supermercado y te piden el root, pensar, pucha, bueno, ¿necesitan mi root para darme un descuento? ¿Cierto? ¿Necesitan mi root para darme algún beneficio? ¿No pueden establecer sistemas que no estén vinculados a mi información personal? Si tengo que atenderme en un servicio de salud o tengo que ir con mi hijo que tuvo un problema en un servicio de salud y le piden los datos al menor de edad, ¿tiene que ser el menor de edad el que tiene que dar el consentimiento o tiene que ser su apoderado? Ese tipo de preguntas, ¿cierto? Que nosotros no somos muy buenos para hacerlas, vamos a tener que empezar a hacerlas de forma mucho más recurrente ahora que para las mismas empresas va a tener que ser mucho más intensivo la forma de comunicarnos cómo van a hacer el tratamiento de nuestra información. Esta era la parte, digamos, en lo que tiene que ver con las sanciones legales y responsabilidad, en lo que tiene que ver con las multas, ¿cierto? Pero obviamente, en caso de una brecha o de un perjuicio, no estamos hablando solamente de multas de beneficio fiscal, porque todas estas multas son a beneficio fiscal, sino que también estamos hablando de cómo se indemnizan los perjuicios derivados, ¿cierto?, de una infracción a la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley vigente? El artículo 11 establece que el responsable de los registros base de datos donde se almacenan datos personales con posterioridad a su recolección debe cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable. Eso es todo lo que dice. ¿Ah? Y eso de alguna forma ayuda a entender también por qué esta ley no ha sido tan operativa, porque no entra en el detalle de qué es lo que abarca cuando habla de daños, ¿cierto? Y también de qué es lo que, a qué es lo que se refiere cuando habla de debida diligencia. Pero esto cambia con la ley nueva y acá se es mucho más explícito. El responsable de datos deberá indemnizar el daño patrimonial y extrapatrimonial que cause al o los titulares. Y eso además no obsta el ejercicio de los derechos que concede esta ley al o los titulares. Es decir,
en la estructura que va a empezar a operar, lo que va a suceder, ¿cierto?, es que la agencia va a imponer una sanción y eso va a dar pie, primero, a nosotros como afectados para poder demandar directamente a la empresa infractora, ¿cierto?, por todos los perjuicios que se nos provoquen, pero además, en el marco de relaciones de consumo, el CERNAC, las asociaciones de consumidores y los consumidores que se organicen van a poder interponer demandas colectivas y perseguir la indemnización del daño moral colectivo. Esto es súper relevante porque acuérdense que normalmente una brecha de seguridad produce no la sustracción de los datos de 2 o 3 personas, sino que de miles e incluso de millones de personas. Y para efectos de una acción de clase, yo lo único que necesito son 50 personas afectadas. O sea, eso es como el desde. ¿Ah? Para esto, acá me gusta mencionar que han habido ya casos en Chile, incluso con la ley vigente, en que empresas que han hecho un uso inadecuado de datos personales de sus clientes han sido sancionadas. De acá podemos, por ejemplo, recordar el caso de Ticketmaster, ¿cierto? Que en la década pasada fue sancionada por el CERNAC porque utilizaba, porque establecía en sus contratos de espectáculos, ¿cierto? Cuando uno compraba entradas, que en el fondo básicamente ellos podían hacer lo que quisieran con los datos personales que recopilaban. ¿Ah? Eso fue objeto de un juicio y finalmente se obligó a Ticketmaster a implementar medidas de seguridad de información y de restringir el uso que ellos hacen de los datos de forma tal de que estuviera expresamente vinculado, ¿cierto?, al espectáculo. Y hubo también un caso, ¿cierto?, en el año 2011 en que se condenó a Almacenes París por daño moral, por que una persona que había sido cliente de París fue erróneamente enviada a DICOM por un error administrativo, ¿cierto?, al imputarle el pago de la deuda a un tercero, ¿cierto? Y esa persona demandó luego que se demostró que efectivamente esto había sido un error y se le condenó a Almacenes París a pagarle una indemnización por daño moral de 5 millones de pesos. O sea, 5 millones de pesos en el año 2011 es una suma sustancial, pero obviamente ahora en que todo funciona a través de Internet, podemos pensar que esas multas de indemnización por daño, perdón, esas indemnizaciones por daño moral van a ser sustancialmente más altas. Y acá, solamente para darle algunos ejemplos de la envergadura de las multas, ¿cierto? En los regímenes que ya han avanzado mucho más, no me voy a detener en esto, pero pueden verlo, que estamos hablando de multas de miles de millones de dólares. O sea, multas que son realmente gigantescas. Todas estas, como pueden ir viendo, son multas que se han ido aplicando en Estados Unidos y en Europa. Obviamente, por las limitaciones de la ley chilena, las multas no van a llegar a estos valores en Chile, pero estamos hablando de multas que son sumamente cuantiosas. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que son los riesgos operacionales, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace una gestión inadecuada de datos personales? Lo que hace es que revela fallas en la operación de la empresa, básicamente, ¿cierto? Tanto de su infraestructura tecnológica como en su política de tratamiento de datos personales. Desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica, es lo que yo les mencionaba, que normalmente, ¿cierto?, los incidentes de seguridad en información se producen no directamente por ataques de hackers que identifican debilidades técnicas, sino que normalmente eso pasa por errores humanos, en que una persona abrió un correo electrónico y siguió un vínculo que no debería haber seguido, que venía de una fuente que no era adecuada, que le compartió las claves a un familiar, ¿cierto? Que dejaron puertos abiertos que permiten entrar a los sistemas de información de la empresa, etc. Y esto obviamente no solamente pone en riesgo datos personales, sino que pone en riesgo toda la información confidencial de la empresa. Y lo que se traduce eso, ¿cierto?, es en algo que es particularmente grave, ¿cierto?, que es que puede demostrar que las prácticas de cumplimiento de la empresa no se están llevando a cabo conforme a lo que la misma empresa ofrece. Es decir, pónganse en el caso, por ejemplo, de los modelos de prevención de delitos, ¿cierto?, de la ley de delito económico o la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cierto? Si uno tiene un modelo de prevención de delito y se produce una fuga de información o un delito que demuestra de que el modelo de prevención de delitos no resultó, en el fondo lo que está demostrando es que la empresa no tomó los resguardos adecuados para que ese modelo de prevención de delitos funcionara de la forma que tenía que funcionar. Y obviamente estos riesgos operacionales, ¿cierto?, pueden traducirse en sanciones que son distintas de las pecuniarias, como por ejemplo lo que ya les había mencionado, ¿cierto?, que
se puede producir una suspensión de operaciones de tratamiento, una actualización obligatoria de políticas de privacidad o seguridad de información, auditorías periódicas, etc. Entonces, acá también hay algunos casos, además del de Ashley Madison, que tuvo por un acuerdo con la FTC llegar una cantidad de mejoras en sus sistemas de control de la información que es muy relevante. Meta, por la violación de un decreto de la FTC del año 2012 respecto a comunicación de datos de usuarios a terceros por el caso Cambridge Analytica, que fue varios años después, lo obligaron a crear un comité independiente de privacidad, designar un asesor independiente para evaluar su programa de privacidad cada 2 años, incremento de control de autorización de usuarios, etc. Y Equifax, que el año 2017 también fue víctima de una fuga de información, tuvo que obligarse a mejorar sus prácticas de seguridad, pero además tuvo que básicamente otorgarle a las personas afectadas los servicios de monitoreo de crédito, que es el objeto mismo de su actividad empresarial, por un costo de más de 300 millones de dólares. O sea, imagínense, Equifax tuvo que dejar de ganar 300 millones de dólares para compensar en sus propios servicios a las personas que se vieron afectadas por ese hackeo. Entonces, eso nos lleva, ¿cierto?, a la tercera consecuencia, que es obviamente la financiera, ¿cierto? Y esto implica que las empresas que son víctimas de este tipo de incidentes que producen fugas de información tienen que asumir costos por investigar la violación, cerrar la brecha y notificar a los afectados, lo que puede ser bastante caro si es que uno muchas veces considera que no es tan fácil comunicarle a los afectados porque uno no tiene información actualizada. Es decir, piénsenlo, uno sufre una brecha de información, te sustraen datos que además no están actualizados y eso además te impide poder notificarle oportunamente a las personas que se vieron afectadas. Contratación de profesionales para representación en litigios o en auditoría, ¿cierto? Aumento de costos por efecto de la brecha, costos que además las empresas después nos traspasan a nosotros, pago de multas, indemnizaciones de acuerdos, pérdida de clientela, pérdida de socios comerciales, que está relacionado con el daño reputacional, que lo vamos a ver, pero además esto es súper relevante, que son restricciones de acceso a mercado y pérdida de oportunidades comerciales. A lo que ya les había mencionado, ¿cierto?, de la posibilidad de poder participar en licitaciones públicas privadas y de la suspensión de operaciones de tratamiento, hay que recalcar que ya existen ciertas leyes que les cierran la posibilidad de participar en ciertas industrias a algunos prestadores de servicios específicos. Así, por ejemplo, en la ley FinTech, la ley 21.521, existen 2 disposiciones que, por ejemplo, le impiden a los proveedores de servicios basados en información inscribirse en el registro o participar voluntariamente como proveedores de servicios si es que cometieron infracciones gravísimas y reiteradas en un periodo de 24 meses a las obligaciones legales en materia de protección de datos. Lo mismo con quienes quieren participar en el sistema de finanzas abierto en calidad de instituciones proveedoras de servicios basados en información. O sea, los proveedores de servicio de iniciación de pago, por ejemplo, que hubieran cometido infracciones gravísimas y reiteradas en un periodo de 24 meses a las obligaciones legales en materia de protección de datos, sencillamente no pueden participar del sistema de finanzas abierto. Y estas consecuencias financieras pueden ser súper relevantes. IBM libera todos los años un reporte, ¿cierto?, que está preparado por el Instituto Pokémon, que está vinculado a ellos, ¿cierto?, que explica cuáles son los costos de en dinero, ¿cierto?, de las violaciones de datos. Entonces, acá, como pueden ver, ¿cierto?, el pic de costos llegó el año 2024, en que el costo promedio de una violación de datos personales, perdón, de violación de datos, llegaba a los 4,88 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad de plata gigantesca. Y en Latinoamérica, ese valor era de 4,16 millones de dólares. Si bien ese valor ahora se redujo desde el 2024 al 2025, básicamente por el uso de sistemas de inteligencia artificial. Pero acá hay otras cosas que vale la pena recalcarse. Lo primero es que existe un uso no autorizado de inteligencia artificial por empleados que también lleva a violaciones. Esto es lo que se llama Shadow AI. Pénselo, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa que tiene contratado institucionalmente, no sé, ChatGPT, pero tú tienes además un empleado que además de ChatGPT está usando por su lado, no sé, Claude, y está usando la versión no pagada, una fuga de información se puede producir por ese lado, y todos tus resguardos, ¿cierto?, de seguridad de la información no sirvieron de nada, si es que la persona al lado puede estar utilizando este tipo de servicio de inteligencia artificial que no te garantiza la confidencialidad de la información si tú estás usando el tier más bajo del servicio. Y ahí lo relevante, lo que me gusta rescatar, ¿cierto?, que el 53% de las violaciones son respecto a datos personales de clientes. Es decir, es la clase de datos más sustraído o comprometido.
mucho más que información estratégica de la empresa, que información financiera, que know-how, etc. Luego, esto es algo que no tenemos para qué detenernos porque es un poco, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pero este tipo de brechas pueden producir una supervisión regulatoria incrementada. Esto es lo que en buen chileno decimos que te tienen para el deseo. ¿Ah? Es decir, si es que tú eres una empresa que fue víctima de un hackeo relevante, ¿qué es lo que va a pasar? Que el regulador te va a tener en la mira. Entonces te va a empezar a molestar, te va a fiscalizar, probablemente por los acuerdos a que llegue vas a tener que estarle haciendo reportería de forma periódica, ¿cierto? Y eso tiene también un costo, porque vas a tener que ser mucho más diligente en el cumplimiento, pero además vas a tener que tomar ciertas provisiones para estar informando de que estás dando cumplimiento a la ley. Y esto no es solamente un tema de la función de la agencia, sino que existen normas que obligan también a transparentar como una medida de publicidad cuáles son los riesgos de seguridad de información a la que están sujetos los clientes de la empresa. Así, por ejemplo, la norma de carácter general 30 de la Comisión del Mercado Financiero, que es aplicable a los emisores de valores de oferta pública, sociedad anónima abierta como instituciones financieras y compañías de seguros, ¿cierto? En sus obligaciones de reporte dispone que la memoria anual, como parte de la identificación de riesgos y oportunidades que la entidad hubiera determinado pueden afectar de manera material el desempeño de su negocio y condición financiera, deben hacer referencia a los riesgos de seguridad de la información, especialmente en relación con privacidad de los datos. ¿Ah? Esto es una cuestión que vuela totalmente por debajo del radar. ¿Ah? O sea, nos ha tocado revisar en empresas que son empresas que hacen oferta pública, que no tienen idea, ¿cierto? Que en su memoria anual tienen que explicar este tipo de riesgos. Es interesante, Martín, me parece a mí, las sanciones que impone la ley son muy prácticas y realmente lo que buscan es que se eviten que hayan riesgos e infracciones posteriores, porque hay muchas de este tipo de normas te impone multa o, por ejemplo, la delito económico, ¿cierto? Que o te agrava la responsabilidad, pero no tienen que ver después con adoptar medidas que realmente logren que el riesgo sea minimizado o eliminado a futuro. Entonces eso es interesante porque, como tú dices, tiene una serie de costos ocultos al final. Tú ves la Sí. ley y dices, ok, me van a imponer esta multa, pero en realidad vas a estar sometido a un nivel de fiscalización, de control y de adaptaciones que tienes que hacer, que puede ser muy costosa y que no hay cómo tampoco cuantificarlas de antemano. No, exactamente. El problema principal, y esto es algo que lo habíamos comentado, ¿cierto? Que es que la incertidumbre de la contingencia, ¿cierto? Es bien complicada. Y esto es algo que no está para nada claro ni en Chile ni en otros lugares. O sea, por ejemplo, imagínate, tú eres una empresa que hace investigación genética. Entonces tienes la información genética de miles de usuarios y esa información se filtra. ¿Cómo cuantificas tú el daño que se le puede producir a todos esos usuarios que sus datos genéticos se hagan públicos? Es muy difícil de lograr. Y es muy probable, ¿cierto?, de que en ese tipo de infracciones la multa más alta incluso no sea suficiente como para poder eventualmente servir de disuasorio para ese tipo de actividades. Lo que sí es importante, ¿cierto?, es que esto fue una de las cosas que se tuvo en especial consideración en la discusión del proyecto de ley. ¿Ah? Es decir, que siempre pensando en la masificación del uso de datos personales por las empresas de Internet, ¿cierto? Especialmente las grandes, lo que se discutió siempre fue que las multas tenían que ser de una envergadura lo suficientemente alta como para que realmente tuvieran un efecto disuasorio. Está por verse si eso va a funcionar así, porque y lo vamos a ver después, ¿cierto?, respecto del daño reputacional, pero para las Big Tech, ¿cierto?, que el daño reputacional sea realmente un factor a considerar, no sé si lo tengo tan claro. O sea, es algo que podemos conversar. Entonces, llegamos finalmente a esto, que es los daños reputacionales. Entonces, existe consenso de que las violaciones de datos producen un daño reputacional, pero que es muchas veces difícil de cuantificar, aunque hay ciertos factores que afectan la reputación de la empresa. Hay tres principales que determinan cuál es la envergadura del daño. Lo primero es el deber de protección de los datos personales del cliente antes de la violación, especialmente si la empresa se jacta o publicita de tener buenas prácticas de ciberseguridad o si es una empresa reincidente o si por sus actividades tiene un deber incrementado de protección. No sé si, por ejemplo, ustedes han visto en los paraderos, ¿cierto?, que Apple publicita con sus iPhones, ¿cierto?, que es la empresa más amigable de privacidad, ¿cierto?
Ese tipo de promoción lo que te está transmitiendo, ¿cierto? Es que la empresa se toma muy en serio el resguardo de la información de sus usuarios, por lo que tanto uno debería suponer, ¿cierto?, de que si eventualmente es víctima de un incidente por el cual se filtra su información, no solamente no está cumpliendo con la promesa que le hizo a su usuario, lo que casi uno podría decir, bueno, es como publicidad engañosa, ¿cierto?, sino que el daño reputacional puede ser mucho más grande porque se jactó de tener una práctica que en verdad no tiene. Y lo otro relevante de esto, ¿cierto?, es que lo peor que puede pasar con una violación de datos es que una persona se entere de que la empresa afectada trataba sus datos personales sin su consentimiento. Esto es algo que pasa mucho, ¿cierto? Piénselo, por ejemplo, un caso el año 2020 en que en Europa H&M fue sancionada porque en Alemania porque se descubrió que como parte de sus prácticas internas, recolectaba una cantidad muy relevante de datos personales sensibles de sus empleados. Información sobre condiciones médicas, asuntos familiares, experiencias de vacaciones, creencias religiosas, y toda esa información la usaban para evaluar a sus trabajadores. Y sus trabajadores no tenían idea de que eso pasaba. ¿Cuál fue el resultado? La agencia de Hamburgo, de Alemania, ¿cierto?, investigó a H&M y la sancionó con una multa de 35 millones de euros por infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Luego, otro factor que afecta a la reputación de la empresa es el tipo de información vulnerada durante la violación, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los consumidores damos mayor valor a nuestros datos conforme a su sensibilidad y ámbito de afectación. Entonces, uno se va a sentir más afectado si se hacen datos que eran públicos antes del incidente. Pénselo, por ejemplo, en el rutificador. En la práctica hasta ahora, ¿cierto? Si uno quiere saber el root de una persona, lo único que tiene que hacer es meterse en una página web, poner el nombre y te da el root. Por lo tanto, nosotros no le damos mucho valor a nuestro root porque ya entendemos de que nuestro root circula. Pero es distinto, ¿cierto? Si, por ejemplo, por una fuga de información se conociera nuestra orientación sexual o que tenemos ciertas enfermedades. Esas son cosas que han pasado. Por ejemplo, en algunos servicios de salud en que por errores administrativos se comunicaron, por ejemplo, resultados de exámenes de VIH a personas que no eran las que se habían hecho los exámenes. Y eso además transparentó cuál era la orientación sexual que tenían esas personas. No es lo mismo, obviamente, que ese tipo de información se haga pública a que se haga pública información que todos ya más o menos tenemos cierta noción de que están circulando. Y lo tercero es la forma en que la empresa compensa los daños a sus clientes luego de la violación, ¿cierto? Es decir, el cumplir oportunamente con los deberes de reportería y tomar medidas inmediatas para cerrar la brecha y mitigar el daño transmite, ¿cierto?, una sensación de que la empresa es diligente y que pone el foco en el daño a sus clientes más que en sí misma. ¿Por qué? Porque normalmente la tentación de la empresa es tratar de esconder el problema. Y la lógica tiene que ser al revés. Como sabemos, ¿cierto?, de que no hay empresas de que eventualmente no van a estar sujetas a este tipo de riesgos, lo importante es poner el foco en la persona que se ve afectada más que la empresa. Entonces, la falta de transparencia, no informar los incidentes oportunamente o no revelarlos, ni darle atención debida a los clientes para buscar rápidamente medidas de compensación, afecta severamente la reputación de la empresa. Y esto además está reconocido en la ley nueva, que tiene circunstancias atenuantes. Entonces, acá, por ejemplo, lo pueden ver que se reconocen expresamente como circunstancias atenuantes, uno, las acciones unilaterales de reparación que realiza el responsable y los acuerdos reparatorios convenidos con los titulares de los datos afectados, y además la autodenuncia de la agencia. ¿Ah? Esto es súper importante tenerlo en consideración porque en la lógica de la ley nueva, los modelos de prevención de infracciones no son obligatorios, sino que son voluntarios. Entonces, para una empresa va a ser sumamente relevante tomar eventualmente la decisión de implementar un modelo de prevención de infracciones y certificarlo, porque en el peor de los casos, el tenerlo implementado, en el caso de una brecha, va a servir como un atenuante. Ahora, quiero cerrar con esto, que es preguntarse si existe un efecto real. ¿Ah? Es decir, ¿el daño reputacional es tal como se considera? Y acá podemos ver algunos estudios, ¿cierto?, que han revisado este asunto. Y, por ejemplo, este estudio del 2017 ha demostrado de que las empresas que se ven afectadas por incidentes de seguridad de la información pierden o tienen un efecto en su valor bursátil el día en que el incidente se revela, ¿cierto?
y que además tiene una pérdida promedio del 7% de su clientela. Pero en el mismo informe, un 31%, en el mismo informe además el 31% de los consumidores afectados descontinuaron su vínculo con la empresa afectada y un 75% perdió la confianza. Pero luego está este artículo del Journal of Cybersecurity que, revisando evidencia de 45 empresas entre el 2002 y el 2018, concluyó, ¿cierto?, que solamente los incidentes más masivos y conocidos son los que afectan el capital intangible de las empresas afectadas, especialmente de aquellas que tienen relación directa con el público consumidor. Y eso es algo que es súper importante destacarlo porque está lleno de lo que se llaman data brokers, que son empresas que no tienen vinculación con nosotros como público o consumidor, ¿cierto? Sino que son directamente empresas que son B2B y que hacen tratamiento y recolección de datos personales sin que nosotros nos enteremos para venderlos a otras empresas. ¿Ya? Hay un caso súper relevante de una empresa estadounidense que se llama Clearview AI, que lo que hizo fue que hizo scrapping de los perfiles en redes sociales de una cantidad gigantesca de millones de usuarios, y lo que hicieron fue que recolectaron más de 30.000 millones de fotos de personas para poder hacer sistemas de perfilamiento. Y esa información después se la vendían a terceras empresas. Bueno, Clearview fue objeto de una investigación en Europa por infringir el reglamento europeo y tuvo que pagar multas de más de 60 millones de euros en varias jurisdicciones distintas, además de algunos juicios que todavía están en curso, si mal no recuerdo, en Inglaterra. ¿Y cuáles son los daños respecto a los daños reputacionales? ¿Qué es el efecto de los distintos stakeholders que están vinculados a una empresa? Entonces, en base a este artículo, ¿cierto?, del Australian Journal of Management, que lo que hizo una revisión agregada de varios informes distintos que identificaban cuáles son los distintos tipos de daños que se producen derivados de una brecha, concluyó lo siguiente. Lo primero, respecto a los inversionistas, que la brecha de datos disminuye el valor de los activos subyacentes y además empeora la evaluación de los inversionistas. Es decir, si yo soy un inversionista y me están invitando a participar en la inversión en una empresa, yo lo voy a pensar 2 veces si es que esa empresa fue víctima de un incidente de ciberseguridad y no respondió de forma adecuada. Respecto a los clientes, como es obvio, ¿cierto?, la brecha de datos causa reclamos, pérdida de confianza, daño a la imagen de la marca, disminución de consumo y cambio de otros proveedores. Y ello torna esencial que la empresa dé una respuesta adecuada a la brecha, incluyendo disculpas públicas, ¿cierto?, compensación oportuna y estrategias de ajustes e iniciativas de responsabilidad social empresarial. Y finalmente, respecto de los proveedores y las comunidades, se produce terminación de contrato de provisión con empresas afectadas, ¿cierto? Si yo me vinculo con una empresa que es víctima de un incidente como proveedor, yo tengo que pensarlo 2 veces si lo voy a seguir haciendo, si es que sé de que no le ponen especial atención al resguardo de la información, porque eventualmente eso podría producirme a mí también un daño. Hay que además recordar, ¿cierto?, de que en la ley de protección de datos personales existe una relación de mandante a mandatario respecto de quienes son considerados responsables de los datos, es decir, quienes toman las decisiones de tratamiento, y los encargados, que son quienes realizan tratamiento de datos personales por encargo del responsable. Y no tomar los controles adecuados en esa relación eventualmente puede afectar de forma mucho más grave a quien es el responsable, incluso si el responsable hizo todo lo que tenía que hacer para evitar el daño. Y obviamente hay una mayor visibilidad negativa y pérdida de capital reputacional frente a la comunidad y el público. Y acá, por ejemplo, en esta encuesta que hizo la empresa ThreatX, que es estadounidense, sobre el impacto humano en las violaciones de seguridad, que se hizo a 1.000 consumidores mayores de edad, ustedes pueden ver, ¿cierto?, que es que se produce una pérdida de la confianza de los consumidores luego de un incidente y además un daño a la reputación de la marca. Y pueden ver, ¿cierto?, que los índices más altos son, primero, que los consumidores van a dudar de que si van a seguir trabajando o más bien comprando con esa empresa, ¿cierto? Pero además que la cantidad más alta van a considerar cambiarse un competidor. O sea, tiene un efecto real. Luego esto se traduce, por ejemplo, en estos estudios también, ¿cierto?, en que demuestra, por ejemplo, en el primer informe que un 82% de los consumidores encuestados abandonó una marca en los últimos 12 meses por preocupaciones sobre el uso de sus datos personales. ¿Ah? En Hosting Advice, el 74% de los consumidores declara que perdería la confianza en una empresa tras una brecha de datos y el 70% se cambiaría de empresa. Son porcentajes que son súper altos. Y en este reporte, ¿cierto?, que ya lo vimos, que es el de IBM, ¿cierto?, el negocio perdido, baja clientes, tipo de inactividad, daño reputacional, representa un costo promedio de $1,38 millones
y el 45% de las organizaciones traspasó los costos de la brecha a sus clientes vía alza de precios, lo que también eventualmente es como un círculo vicioso, ¿cierto? Porque si la empresa me sube los precios, yo lo voy a pensar dos veces si es que sigo contratando con ellos. Entonces, ¿existe un efecto real? ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, volvamos al caso de Ashley Madison. 2 años después del incidente y luego del cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades, además de cambios en su práctica interna, el sitio empezó a crecer de nuevo. O sea, le tomó 2 años empezar a crecer de nuevo, pero el año 2015, el año de la brecha, Ashley Madison tenía 32 millones de usuarios y a este año tiene 91 millones de usuarios registrados y 15 millones de usuarios activos. No es solamente por esto, ¿cierto? Ashley Madison hizo un rebranding y ahora no son como un sitio que incentiva el adulterio, sino que a un sistema como de citas discretas, ¿eh? Pero igual se recuperó. Lo mismo con Equifax. Le tomó 2 años y medio recuperar su valor bursátil, pero lo recuperó, ¿eh? A pesar del costo que implicó de tener que darle compensaciones a los clientes que fueron afectados por la brecha. En el caso de Cambridge Analytica obtuvo la información desde Facebook, desde Meta. ¿Ah? Entonces, cuando se hizo público el escándalo, fíjese ahí cómo, cómo Facebook se vio afectado en su percepción frente a los consumidores, ¿cierto? Respecto de la percepción que tenían de que Facebook, o Meta, pero Facebook en ese momento, ¿cierto? Era una empresa que resguardaba la privacidad o los datos personales de sus usuarios. Pero Facebook en esa época tenía 2,2 mil millones de usuarios activos y Facebook ahora tiene 3,07 mil millones de usuarios activos. Es decir, hubo un daño, pero ese daño no impidió que finalmente, ¿cierto?, pudieran seguir creciendo. Creo que con eso termino. Así que como una conclusión, ¿cierto?, lo que podemos destacar es que existe un carácter multidimensional de una gestión inadecuada de datos personales, existen distintos tipos de daños reputacionales, está por verse, ¿cierto?, con la entrada en vigencia de la ley nueva, si ustedes quieren cómo hacer la jerarquización de ese tipo de daños, pero lo que sí está claro es que en base a la normativa que va a entrar en vigencia, el paradigma de la forma en que se hace el tratamiento de datos personales ya no va a poder mantenerse de la forma en que se hacía hasta ahora. Es una responsabilidad para las empresas, especialmente para mantener una buena reputación en el mercado y evitar daños patrimoniales relevantes, el tomarse en serio esto, ¿cierto? Y tomar la iniciativa para hacer una buena auditoría, revisar bien que estén utilizando solamente la información que necesiten para sus actividades, tomar los resguardos necesarios para que esa información esté debidamente resguardada y tener la diligencia necesaria para poder implementar sistemas que en el caso de enfrentarse a una brecha, porque eso va a suceder, el daño sea lo mínimo posible, pero que además que tomen los resguardos que la ley los obliga a tomar para dar una respuesta diligente y adecuada a la envergadura del daño y cumplir con los deberes de reportería y de compensación que la ley exige. Por eso lo dejamos abierto a preguntas y les agradezco que se hayan quedado si es que me extendí mucho. Muchas gracias, Martín y María Eugenia. Nelson Rojas parece que tiene una pregunta que hacer. Nelson. Hola, muy buenas noches. La verdad, la pregunta va orientada porque se la ha hecho a algunos abogados y también a algunos profesores, pero siempre me gusta volver a hacerla. Y es un poco este escenario que establece las diferentes modificaciones legales que se han hecho en nuestro ordenamiento jurídico en base a la multiplicidad de potenciales multas que se puedan aplicar a casos concretos. Como tú decías, una brecha de ciberseguridad podría traer aparejado, aparte de la obligación de autoacusarse a la agencia, en definitiva también podría traer una brecha de datos personales y además una querella infraccional o una acción de clases por 19.496, por ejemplo. En ese sentido, yo me he puesto o he intentado ver este escenario
y cuando la ley establece que se aplica la pena más gravosa, siempre veo o intento pensar se entiende la pena más gravosa luego de que obviamente se hizo el análisis de la atenuante, la agravante o la reincidencia. Y por otro lado, de repente estas sanciones pueden ser impuestas en momentos diferentes. Por ejemplo, un juicio, juzgado policía local puede durar 3 años desde que se interpuso hasta que luego se ve en la corte, y quizás la agencia llame a haber establecido una multa menor quizá a la de ley de datos personales, que va a ser más alta, ¿te fijas? Entonces, se me producen muchos conflictos ahí entre principios de non bis in idem, cosas juzgadas, y eso como que en realidad no... Las personas que he preguntado, obviamente porque no han entrado en vigencia, hay varias ideas de suspensión a través del derecho administrativo mientras no se aplique una, pero finalmente, ¿cuál es tu opinión y perdón por explayarme tanto, pero es como complejo porque en realidad puede dar para mucho tema esto, y eso es un poco la pregunta. Mira, acá lamento no aportarte mucho más a lo que tú te preguntaste, pero yo creo que este es como uno de los problemas principales de toda esta digamos, dictación de leyes de forma reciente, ¿cierto? Y lo que se llama el problema de la coordinación regulatoria. ¿Ah? Porque si uno lo piensa, cada una de estas normas resguarda bienes jurídicos distintos. ¿Ah? Y perfectamente uno podría hacer un argumento de que no existe una superposición de infracciones en la medida que cada uno de esos bienes jurídicos distintos tiene un régimen distinto de sanción. Lo que sí, yo creo que especialmente respecto, por ejemplo, del tema de la normativa de protección al consumidor, si uno está pensando, por ejemplo, en la eventualidad de acciones de clase por daños morales colectivos, yo tendería a pensar de que eso va a operar un poco con la lógica de lo que ha sucedido con los casos de colusión, ¿ah? En que el CERNAC solamente entró a funcionar, o las asociaciones de consumidores, una vez de que ya existía una sanción de parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o cierto, en el caso de la colusión, cuando ya se hizo un reconocimiento de responsabilidad. Ahora, por otro lado, lo que hay que tomar en consideración es que los procedimientos administrativos que están en la ley son procedimientos que son súper rápidos, ¿ah? O por lo menos en el papel son súper rápidos. Hay que ver cuánto se va a demorar la agencia en la práctica, ¿cierto? Pero yo creo que especialmente en el caso de infracciones a la ley de datos personales, hay un poco como con la lógica, ¿cierto?, de la ley de protección al consumidor, que está vinculado a esto, hay un factor que hay que tomar en consideración, que es que investigar una infracción a la ley de protección de datos personales puede ser primero muy rápido y puede ser muy barato. ¿Ah? Tú no necesitas, o sea, no pensemos siempre en los incidentes de seguridad de la información. ¿Ah? Pensemos, por ejemplo, en si tú infringes las normas que te obligan a publicar tus políticas de privacidad, ¿ah? O los deberes de transparencia. La ley lo que te dice es, no sé, el artículo 15 bis, que tú tienes que publicar un mínimo de ciertos resguardos en tu página web. Y para poder fiscalizar eso, un funcionario de la agencia lo único que necesita es básicamente una conexión a internet y un navegador, ¿no? O sea, es súper fácil de poder constatar la infracción. Entonces, para ese tipo de infracciones, la sanción va a llegar súper rápido, ¿no? Para infracciones, obviamente, que son mucho más graves, especialmente, no sé, uso de datos de menores de edad, ciertos hackeos, ese tipo de cosas, probablemente las investigaciones van a ser más largas y ahí se va a hacer un poco más complejo porque van a entrar también aspectos técnicos, ¿cierto? De cómo estaba compartimentalizada la información, de cómo el dato viajaba dentro de la empresa, si se cumplió con la diligencia respecto a la forma en que se almacena y cómo se comunica. Pero para el efecto, por ejemplo, de no publicar una política de privacidad, en el fondo, el constatar la infracción es básicamente automático. O sea, es si cumpliste o no cumpliste con lo mínimo que están establecidos en la ley. No es mucho más que eso. Entonces, yo creo que para todos, ¿cierto? Esto va a ser un poco una aventura de definir cómo se van a resolver estos problemas de coordinación regulatoria, y yo estoy de acuerdo contigo, Nelson. Yo acá vislumbro Tribunal Constitucional, recursos de protección, acciones administrativas, todo lo que se te pueda imaginar, ¿cierto? Porque precisamente lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Si tú eres una AFP, si tú eres una clínica, ¿cierto? Si tú eres un retail, en que te van a caer 3 o 4 agencias al mismo tiempo,
en algún momento tú vas a tener que decir, oye, paremos acá un poco, ¿cierto? Y definamos acá quién es la persona que realmente me va a fiscalizar y pongamos un orden, porque yo no puedo estar respondiendo a 4 agencias al mismo tiempo, cuando además mi primera preocupación no tiene que ser el responderle a la agencia, sino cerrar la brecha. ¿Ah? Esa es una de las cosas que, por ejemplo, se discutió también en el proyecto de ley respecto de quién tenía la obligación de reportar, porque en un momento en la discusión legislativa lo que se quería es que tanto las empresas responsables como las encargadas tuvieran que reportar. ¿Ah? Y eso, primero, es una redundancia que desde el punto de vista del costo, es alta, ¿cierto? Pero además, si uno lo vincula con la ley de ciberseguridad, lo más relevante, si es proteger la confidencialidad de la información, tiene que ser cerrar la brecha y luego reportar. En la ley marco de ciberseguridad, los plazos de reportería igual son relativamente cortos, ¿cierto? Pero el incentivo tiene que estar en tratar de cerrar la brecha lo más pronto posible, especialmente si tú estás vislumbrando de que se va a producir una revelación de una cantidad masiva de datos. Y ahí me gusta un poco recalcar el hecho de que si bien la ley marco de ciberseguridad no tiene aplicación general, ¿cierto? Porque obliga solamente a quienes están calificados como prestadores de servicios esenciales, en la práctica lo que va a pasar y lo que ya hemos visto es que para aquellas empresas que no son prestadores de servicios esenciales no van a estar legalmente obligados, pero van a estar contractualmente obligados. Y ahí les voy a dar un ejemplo. Tuvimos un cliente que es prestador de servicios esenciales, que un contratista que le prestaba servicios de call center fue víctima de un hackeo y se sustrajo información del cliente. Y contractualmente la empresa tuvo que cumplir con los mismos deberes que tiene la empresa para con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Es decir, tuvo que reportarle a su cliente dentro de los plazos que le permitieran a su vez a su cliente reportarle dentro de plazo a la agencia, y además, por exigencia de la agencia, tuvo que presentar querellas criminales y tuvo que entregarle informes de cómo y qué tan rápido había cerrado la brecha. O sea, esto es una cuestión que es bien compleja. ¿Ah? Entonces, las respuestas no las vamos a tener al tiro. Yo te digo, manifiesto mi curiosidad por saber cómo estas cosas se van a empezar a resolver y de hecho ahí va a ser muy relevante saber con qué mano va a venir la agencia, ¿cierto? En nuestra experiencia con profesionales que yo trabajo acá en la oficina que han tenido, les ha tocado ver implementación de esto en otros países, las agencias de protección de datos tienden a tener la tentación, ¿cierto?, de tirarse muy rápido contra los peces gordos, como para dar un golpe, ¿cierto? Decir, acá estoy yo. Entonces, para cualquiera de estas empresas grandes que están siempre en el ojo del regulador, son las que tienen que tener más cuidado. ¿Ah? Hay algunas que ya tienen bastante el trabajo bastante avanzado, ¿cierto? Los bancos, porque tienen normativas secundarias que ya los obligaba a tomar estos resguardos de seguridad de la información desde mucho antes. Pero para otras empresas, oye, uno todavía pasa que, no sé, pues vaya a la clínica, vaya al supermercado, qué sé yo, y te piden los datos y te graban, ¿cierto? Y nadie te explica por qué lo hacen ni por qué lo tienen que hacer. Ese tipo de práctica va a tener que cambiar. Gracias, Martín. Gracias, Nelson. Nos quedan 5 minutos. Puede que termine la reunión. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, pero tendría que ser muy breve. Y Aquí si no, Yerliana Quintero hizo una pregunta en el chat. Quiere saber quién audita o certifica que efectivamente existe un programa de prevención. Dice, la agencia es a mi parecer el ente vigilante, pero si como pyme quiero diseñar un programa, ¿quién lo audita o certifica? Bueno, ese es un punto. Primero, recordar, ¿cierto?, de que el modelo de prevención de infracciones bajo la ley nueva es un modelo voluntario, no es obligatorio. ¿Ah? Pero la misma ley lo que dice es que la agencia es la que va a tener que hacer la certificación. Ahí está por verse, ¿cierto?, si es que la agencia lo que va a hacer es que va a hacer la certificación directamente o va a contemplar la posibilidad de que hayan terceras empresas que puedan prestar el servicio de certificación, como ocurre con otros regímenes. Pero es una cuestión que todavía no está clara, ¿cierto? Lo que sí, para que todos lo tengan claro, el reglamento que regula el modelo de prevención de infracciones, que es el decreto 662, está ahora en toma de razón en la Contraloría y debería estar por salir. ¿Ah? O sea, lleva ya un buen rato. En el gobierno pasado se había presentado, se retiró, se volvió a ingresar en diciembre del año pasado, y yo diría que por fecha ya esa toma de razón debería estar por salir. Pero eso es importante ahí ver, porque lo que hace ese reglamento es que contempla, ¿cierto?, cuáles son las exigencias mínimas que tiene que tener el modelo de prevención de infracciones y te da una idea básicamente de qué es lo que va a tener que revisar una empresa que preste un servicio de certificación en la eventualidad de que la certificación
la agencia permita que ese servicio se delegue. ¿Ah? Porque según la ley, en principio, el principal, digamos, obligado en entregar la certificación es la agencia misma. Perfecto, Martín, muchas gracias. Bueno, en virtud del tiempo de todos, creo que ya es tiempo de ir finalizando nuestra jornada. Quisiera tomarme unos breves minutos para agradecerle profundamente a Martín por su extraordinaria exposición y a nuestra moderadora, María Eugenia, por guiar esta conversación de manera tan enriquecedora. Yo creo que la presentación de hoy nos deja lecciones sumamente claras, o urgentes, diría yo. Como nos ilustró Martín, ha quedado en evidencia que los riesgos asociados a una mala gestión de datos son multidisciplinarios y sistémicos. Ya no estamos hablando únicamente de un problema informático, hablamos de severas sanciones legales bajo esta nueva ley que castiga con multas que pueden alcanzar hasta los 20.000 UTM o el 4% de los ingresos anuales de una empresa, que no es menor. Hablamos también de riesgos operacionales que pueden suspender el funcionamiento de un negocio, de millonario impacto financiero, pero quizás lo más crítico, y es con lo que finalizó Martín, fue el daño reputacional severo que quiebra la confianza de los consumidores. Y eso yo creería que es realmente un castigo para las organizaciones que proceden con estas costumbres. Bueno, acá presente como futuro egresado de este magíster, porque tenemos algunos estudiantes de nuestro magíster de Derecho a la Empresa, y bueno, y estudiantes también de Derecho y de otras carreras. El desafío que tienen por delante es monumental. La entrada en vigencia de este nuevo marco normativo y la fiscalización de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales exigirán de usted una asesoría estratégica. Su labor será fundamental para que las empresas no solo eviten multas a través de modelos de prevención y cumplimiento, sino que también integren la privacidad y la confidencialidad desde el diseño mismo de sus negocios. ¿No es? Es un gran desafío. Bueno, y agradezco nuevamente a Martín y a María Eugenia por compartir su tremenda experiencia práctica con nosotros, a nuestra moderadora también por su labor, y a todos ustedes por su activa participación, interés y por esperarnos en esta masterclass que duró su buen tiempo, pero de gran interés sin duda. Y eso, despedirnos y desearle a todos una muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass.